Ahí está. Bueno. A medida que vayan llegando los chicos, no se olviden, por favor, a todos, pongan la asistencia, ¿no? Hay un compañerito. Chicos, mándenle, díganle que entre al aula virtual al compañero, y si no, les envío el enlace de vuelta. Ay, eso porque no leen los mensajes. Acá está el enlace. Ahí le envío de vuelta. Si no, explíquenle al compañero. Ahí está, ya le envío a un compañero, perfecto. Sí, porque si no yo también me demoro así. Bueno, chicos, estamos con el tema de continuidad. Como dice acá, en la introducción de continuidad, el término continuidad en la matemática tiene, desde el punto de vista intuitivo, el mismo significado que en el lenguaje popular. Un proceso que es continuo es un proceso que no presenta saltos ni interrupciones, ¿sí? Y en la matemática, desde el punto de vista intuitivo, es lo mismo. ¿Qué significa que una función sea continua? Que una función sea continua significa que están en la sala de espera. A ver. Que una función sea continua significa que si a la variable independiente le damos pequeños incrementos, la variable dependiente también sufre pequeños incrementos, ¿sí? En ese sentido es el concepto de continuidad, ¿sí? Cuando vuelvo a repetirle, cuando a la variable independiente le damos pequeños incrementos, los valores de la función también sufren pequeños incrementos. ¿Sí? Entonces, bien, vamos al concepto de continuidad en un punto primero. ¿Sí? ¿Qué dice la definición de continuidad? Ya van a ver que es lo mismo que para el caso de una variable, nada más que acá estamos con n variables. Entonces, sea f una función de n variables definida en un conjunto abierto D de R a la n. ¿Sí? Decimos que f es continuo en un punto x sub 0 de D, si y solo si el límite de f de x para x tendiendo a x0 es igual a f de x sub 0. No se olviden que estamos con funciones n-dimensionales. Acuérdense en la notación que yo les he dado la clase pasada. No se olviden de ese tema, ¿sí? Un punto x en el espacio n-dimensional en realidad es un punto que tiene n componentes. ¿Se acuerdan? x1, x2 y x sub n. Y el punto x sub 0, este que está acá, también es un punto n-dimensional. Para distinguirlo del punto x1 y el punto x2, ¿qué es lo que decimos? X sub 0 es un punto que tiene n componentes. Los subíndices, estos que están acá, 1, 2 y n, indica la componente. Y el supraíndice es el punto. Esto significa que es el punto x0. Si hubiera sido el punto x sub 1, acá iría x sub 1 y acá aparecería como supraíndice, va a aparecer un 1 en todo. Si fuera el punto x2, aparecería el 2 como supraíndice, ¿sí? Bueno, como observarán ustedes, esto es la misma definición que para funciones de una sola variable. Esta es la general, es el concepto de continuidad, la definición de continuidad de una función de n variables. Por lo tanto, contempla para el caso de una variable independiente, de dos variables independientes y de n variables independientes. ¿Sí? Bien. Ahora, esta definición implica que se cumplen las siguientes tres condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres condiciones de continuidad para funciones de una sola variable? A ver, quiero que me las repitan. Que exista f de x, ¿verdad? Claro. Supongamos que sea... límite. Que exista el límite y la otra... Y que el límite coincida con el f de c, digamos que punto. El f de c que le llamaban c en una variable. ¿Estamos? Como ya empezamos con varias variables, ya entramos con el x0 nosotros. Pero es eso, ¿sí? La definición esa implica que se cumplen las tres condiciones. Que la función esté definida en el punto, o sea que exista el f de x0. La segunda es que exista el límite, como bien dijeron ustedes, el límite de f de x para x tendiendo a x0. Y la tercera es la igualdad de las dos primeras.
¿Estamos hasta ahí? Bueno, esta contempla a todos los conceptos de continuidad, las definiciones de continuidad, tanto para una variable, para 2 variables, para 3 variables y para n variables. Bien, ahora, tenemos acá, si una o más, lo que dice acá, de estas 3 condiciones no se cumple en el punto x sub 0, entonces decimos que la función ahí va a ser como si una o más discontinua en ese punto, porque este es el concepto de continuar en un punto. ¿Estamos? Entonces, bien, y acá viene lo que yo les decía, ¿ven? Empiezan a aparecer. Esta es la como es un límite, porque ustedes observarán que es un límite, tiene una definición rigurosa, una definición formal, que es esta, que nosotros no la vamos a ver en este curso. ¿Ve? Ahí empiezan las cuestiones de este documento que no van. ¿Estamos? Entonces, ¿esa definición, profe, no iría? ¿La definición claro, 2? esta es la definición rigurosa, la definición epsilon delta. No se olviden que los límites, todos los límites que ustedes han visto aún en una variable, tienen su definición formal. Para el caso de continuidad no la vamos a ver. O sea que lo que tiene que quedar claro cuando se pida esto, la definición de continuidad en un punto es esta. ¿Sí? Y esta definición implica que se cumplen esas 3 condiciones. Bien, la epsilon delta no va. Ahora, ¿qué pasa si una o más de estas 3 condiciones no se cumple? En ese caso decimos que la función es discontinua. ¿Estamos? ¿Cómo se clasificaban las discontinuidades para el caso de una variable? Evitable e inevitable. Podían ser evitables y no evitables. Perfecto. ¿Y cuándo decimos que es evitable? Cuando existen los límites Cuando laterales. existe el límite, pero no coincide con el f de c. Claro, cuando existe límite. Existen Claro. de las 3 condiciones, la que sí se tiene que cumplir, a pesar de ser discontinua, es el límite, la segunda. ¿Estamos? Esos son los tipos de discontinuidad. Entonces decimos, si el límite existe, la función se dice que es discontinua, evitable en el punto x0. Y si el límite no existe, en ese caso, la función es discontinua, inevitable o no evitable en x sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Lo mismo que para una variable. En el caso de ser discontinua evitable, ¿qué podíamos hacer con la función para hacerla continua? Redefinir. La podía redefinir. Claro, la redefiníamos la función. Entonces decíamos, el límite de f de x para x tendiendo a x0 va a ser igual, claro, se redefine la función de tal forma que se cumpla esto, que va a ser el concepto de continuidad en el punto x sub 0. Bien. Vamos a ahora particularizamos esta definición, que es la definición de continuidad de una función de n variable, la llevamos a 2 variables, que es como generalmente la vamos a ver en 2 y en 3 variables. Entonces, f es una función de 2 variables, definida en un conjunto abierto de R2. Decimos que f es continua en el x0 y 0 de D, si y solo si se cumple esto. Que el límite de f de xy para xy tendiendo a x0 y 0 va a ser igual a f de x0 y 0. Ahí está particularizada para 2 variables. ¿Estamos? Bien, cuando pido estas definiciones, a veces me dicen, profesora, ¿qué me tengo? No es estudiarse de memoria. ¿Qué es lo que tienen que saber? A veces doy vuelta con la definición de n o les digo concretamente que den la definición para 2 o para 3 variables independientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? En esa definición tiene que aparecer el concepto, que f es la función de n variable que está definida en un conjunto abierto de R a la n. F es continua en un punto x sub 0 de ese conjunto de si y solo si se cumple. Esa es la definición. Y esta en el caso de 2 variables. F función de 2 variables definida en un abierto D de un conjunto abierto D de R2. Decimos que f es continuo en el punto, y ahí lo particularizo, porque ya es de 2 variables, ¿lo ven? x0 y 0 de D, si y solo si se cumple esto. Que el límite de f de xy para x tendiendo a x0 y 0 va a ser igual al f de x0 y 0. ¿Estamos hasta ahí? A partir de esta, obviamente, va a implicar que se cumplan, esa es la definición, las 3 condiciones. ¿Cuáles serían las 3 condiciones para el caso de esta definición de una función de 2 variables, definición de continuidad? ¿Cómo serían las 3 condiciones?
La existencia de la función en el punto. Claro, en f de x0 y 0 tiene que existir. La La segunda, Existe el límite. que el existencia del límite. límite, pero no estamos comprobando en F2 la existencia del límite, sino la ausencia de la no existencia. No, lo mismo. Más allá de cuál es el procedimiento para analizar la existencia del límite, chicos. Acá, conceptualmente, esta definición implica que se cumplen las tres condiciones. Que exista f de x0 y 0. Son las mismas tres, nada más que la particularizo para dos variables. Que exista Lo mismo f en x0 y 0. Que exista el límite, va a ser de f de xy, porque estoy en dos variables, cuando xy tiende a x0 y 0. ¿Estamos? Y la tercera, que el límite de f de xy para xy tendiendo al punto x0 y 0 tiene que ser igual a f de x0 y sub 0. Son las tres. Más allá, es otra historia cuál es la metodología que vamos a seguir para ver la no existencia del límite. No, esa es otra cosa. Conceptualmente, esta es la definición de continuidad y esa definición implica esas tres condiciones. Y vale lo mismo que hace rato. Si una o más de las tres no se cumple, la función se dice que es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad? Si existe el límite va a ser evitable y si no existe el límite va a ser inevitable. Es todo lo mismo. Bueno, acá hay varios ejemplitos que este año yo le he agregado a los apuntes para que vean cómo se analiza el tema de la continuidad. ¿Sí? Ya nosotros, esto lo voy a dejar para que lo vean luego ustedes tranquilos. Yo voy a ir directamente a los ejercicios. ¿Estamos? Bueno, están completamente resueltos estos ejercicios. Bueno, acá hay otro ejercicio más que dice muestre para cada función que se indica en el punto de su dominio si es continua la función. Esto me voy a reservar hasta que dé las propiedades de las funciones continuas y voy a volver a esto, ¿sí? Y además quiero desarrollar yo unos ejercicios. Sigamos con el concepto de continuidad, que hasta ahora estoy bajando a una variable y lo estoy generalizando a n variables, como verán. O sea, no estamos viendo nada nuevo. Simplemente lo único que estamos haciendo es aumentando el número de variables independientes, pero el concepto es el mismo que han visto para una variable. Ahora, continuidad de una función de n variable en un conjunto abierto, ¿sí? Este es el análogo a continuidad en un intervalo abierto para una variable. Entonces, f función de n variables definida en un conjunto abierto D de R a la n. Se dice que f es continua en el conjunto D. El concepto que hemos dado recién es continuidad en un punto. Esta es continuidad en un conjunto abierto o simplemente es continua si lo es para todo y cada uno de los puntos X del conjunto D. Este es el análogo a continuidad en un intervalo abierto. Decimos que la función de una variable es continua en un intervalo abierto si es continua en cada punto de ese intervalo abierto. Esto va a ser, ahora, como son funciones de 2, 3 y n variables, decimos que la función va a ser continua en un conjunto abierto D de R a la n si es continua en cada punto X de ese conjunto abierto. Bueno, después voy a volver a esto para explicarle también. Y vamos a las propiedades de las funciones continuas. Son las mismas que para una variable. A ver, quisiera que me digan cuáles eran las propiedades de las funciones continuas para una variable. A ver, chicos, los escucho. Ahí la tienen, nada más que hay que considerar para una variable. F de X es continua y G de X es continua, F de X más G de X. Nada más que hay que decir dónde, chicos. A veces tomo esta historia de los teoremas, no les digo que lo pongan al teorema y les pido que demuestren alguna de ellas, ¿no? No se olviden. Claro. Y X pertenece al dominio G de X. Creo que también era que X pertenece al me Claro. A ver, bien lo del compañero, escuchen un minutito. Ahora empiezan a aparecer los teoremas, van a empezar a aparecer de aquí en más, ¿no? En los teoremas se reconocen ciertas estructuras. Está el enunciado del teorema, y en el enunciado del teorema están la o las hipótesis y está la tesis. ¿Qué son las hipótesis de un teorema? Son los supuestos que nosotros consideramos verdaderos.
¿sí? ¿Y qué es la tesis de un teorema? La tesis de un teorema es la afirmación que queremos probar. Y luego viene la demostración. Entonces, esa estructura tiene que estar clarita. En el enunciado siempre deben estar las hipótesis y la tesis del teorema, la o las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son los supuestos que nos apoyamos y que decimos son verdaderos para poder probar o demostrar la tesis. ¿Estamos? Entonces, acá, si ustedes observan, reconocemos esa estructura. ¿Qué dice? F y G, funciones de n variables definidas en un conjunto abierto de R a la n. Eso es hipótesis. F de X y G de X, como decía el compañero, son continuas en X0 de D, en el punto X sub 0 de D. Eso es hipótesis. Entonces, y ahora viene la tesis, también son continuas en X0 la función suma, la función diferencia, el producto, constante por función, el cociente si G de X0 es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ahí está clarito. Cuando yo les pido esto en los finales, generalmente empiezan de la demostración y yo les pongo un terrible signo de pregunta. Y se los digo desde el primer momento en que me empiezan a aparecer los teoremas. Los teoremas son claritos. Todo teorema, como les dije, tiene su estructura, tiene que tener la hipótesis, tiene que estar la tesis y luego viene la demostración. Tiene 4 rasgos: el enunciado, la hipótesis, la tesis y la demostración del teorema. Entonces, en este teorema, en realidad, cada propiedad que aparece acá, cada propiedad, que de manera sintética se lo ha puesto bajo un solo teorema, pero resulta ser de que cada propiedad nos conduce a un teorema particular. Nada más que para nuestra, porque las hipótesis son las mismas, ya sea para esta, salvo para esta que se le agrega esto, pero son las mismas, ¿entienden? Entonces, pero cada una de estas propiedades en sí es un teorema. Ahora, cuando en los finales se les pide a ustedes, demuestre que la función suma, esta propiedad de la función suma. Entonces, ¿qué es lo que van a decir ustedes? ¿Cuáles serían las hipótesis para demostrar la propiedad I? A ver. Entonces, primero, quiero... Ay. Está muy grueso. Vamos a borrar esto. Vamos con esto. Yo quiero demostrar la propiedad I. ¿Sí? Para demostrar la propiedad I, mejor lo vamos a escribir completo para que les quede bien. Quiero demostrar la propiedad I. Entonces, ¿qué diría? Yo siempre les digo, enuncien el teorema. Entonces ustedes tendrían que poner teorema. Yo quiero demostrar la propiedad I. Y tal cual como dice acá, ¿sí? Sean f y g funciones de n variables. Y lo mismo, sean f y g funciones de n variables. De n variables. ¿Sí? Definidas en un conjunto abierto de R a la N. ¿Sí? Y ahora viene. Si f de x y g de x, estas dos funciones, son continuas, ¿sí? En el punto x sub 0 de D, ¿lo ven que lo estoy siguiendo? Nada más que voy en el punto x sub 0 de D, entonces f de x más g de x, que es la función suma, es continua en el punto x sub 0 de D. ¿Sí?
Fundamentalmente esto es lo que tiene que aparecer, que f y g son continuas en el punto x sub 0 de d, entonces la función suma también va a ser continua en x0 de d. Es igual al término de una variable. No te escucho. ¿Cómo? Igual al término de una variable, nomás que está particularizado con x para c. Claro, esta es para una función de n variable. Capaz que te la doy para 2. Te la puedo dar para 2, la particularizar para 2. ¿Estamos? Entonces ahí vas a decir, f de x y g de x son continuos en el x0 y 0 de d. Acá la estoy tomando en n variable. Entonces, la hipótesis, las hipótesis, ¿qué les parece? Las hipótesis, más que nada es que f de x y g de x son continuas en el punto x sub 0 de d. Esa es la hipótesis. Ya sabemos que f y g son funciones de n variables, pues tiene que aparecer esto, ¿no? Definidas en el conjunto abierto D de R a la N. F de x y g de x son continuas en x sub 0 de d. La tesis, ¿qué es lo que queremos probar? Esa es la tesis. Queremos probar que la función suma f de x más g de x es continua en el punto x sub 0 de d. ¿Sí? Bueno, acá si lo quieren poner como hipótesis, pero lo que más vale es esto. Acá, si quieren, antes de eso, f y g, funciones de n variables. Definidas en un conjunto abierto de R a la E. Como hipótesis, si quieren, pero esto es lo que más importa. Que f y g son continuos en x0 de d, entonces f de x y g de x son continuos en x0 de d. Bien, y ahora viene la demostración de esto. La demostración. Y entonces dicen, por hipótesis, f es continua en el punto x sub 0 de d. Y al ser f continua, ¿qué dice la definición de continuidad? A ver, acabamos de ver, ¿qué dice la definición de continuidad? Chicos, que el límite... ¿Me siguen? ¿Para la función simple, profe? Sí, no para la función de n variable, la que acabamos de ver, la definición 1. ¿Qué dice la definición? Que el límite Existe. de f de x, esa es la definición, la del límite, para x tendiendo a x0 es igual a f de x0. ¿Me siguen, chicos? Bien, eso es por hipótesis. Sigo. La g, ¿qué dice la hipótesis? Por hipótesis, la función g es continua en el punto x sub 0 de d. Entonces, ¿eso qué significa? De acuerdo a la definición de continuidad, que el límite de la función g, ahora, g de x para x tendiendo a x0, eso va a ser igual a g de x0. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero probar? Que la función suma es continua. Entonces ahí lo que hacemos ahora es, por propiedades de los límites, entonces tenemos ahora lo siguiente. Por propiedades de los límites, tenemos lo siguiente, y va lo que voy a escribir ahora. Límite de f de x, de la función suma, más g de x para x tendiendo a x0, ¿qué voy a poner acá? Por propiedad de los límites. A ver, el límite de la suma va a ser, a ver, dícteme, va a ser igual a... La suma de los límites. Exacto. Es la suma de los límites. ¿Me siguen todos?
O sea, el límite de la suma profe. es la suma de los límites. ¿Y por qué estoy segura que puedo aplicar la propiedad de los límites? Ahí acá puesto mal. Pero un ratito, puesto mal, puesto igual. Y este es un X grande, ¿no? Ojo con él. Fíjense en la notación que uso, ¿no? N dimensional, es profeso, lo escribo bien grande. Más, ¿por qué estoy segura que puedo aplicar la propiedad de los límites? ¿Por qué estamos seguros? Por esto, porque al ser continuo este límite existen y las propiedades de los límites, eso es lo que vimos en la clase pasada, el límite de la suma y la suma de los límites, siempre y cuando existan los límites de las dos funciones sumando, si no, no puedo aplicar la propiedad. Entonces, por ello, por propiedad de los límites, el límite de la suma es la suma de los límites. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, el otro paso, viene el otro paso ahora. Por ser f y g continuas en x0, ¿qué sé yo? Que este límite es f de x0 y este límite es g de x0. Entonces ahora viene el otro paso. Y lo voy justificando. Entonces acá pongo, por ser f y g continuas en el punto x0, entonces estos límites que han quedado acá, esto va a ser igual. Este que está acá, ¿a qué va a ser igual? Acá lo dije. F de x0. ¿Lo ven? Entonces esto va a ser igual a f de x0. Y este que está acá va a ser g de x0. Entonces, en definitiva, he partido de este miembro izquierdo y hemos llegado a este. Por lo tanto, ahora voy a cambiar el color, por lo tanto, ahora lo escribo, límite de f de x más g de x para x tendiendo a x0, hemos llegado a que es igual a f de x0 más g de x0. Bien. Y ahora, en términos de la función suma, esto es el álgebra de funciones. Acuérdense, chicos, cuando hemos visto funciones, el álgebra de funciones es lo mismo que para el caso de una variable. La suma de dos funciones vuelve a ser una nueva función. El producto de dos funciones vuelve a ser una nueva función. El cociente de dos funciones vuelve a ser una nueva función. ¿Sí? La composición de funciones también es otra manera de operar con funciones y obtenemos una nueva función. Acá, fíjense lo que dice este límite. El límite de la función suma es el valor que toma esa función en el límite de la función suma. Cuando x tiende a x0, es el valor de la función suma en el punto x0. Y ese es el concepto de ¿qué? Concepto de continuidad. Continuidad, fíjense, ¿qué dice la continuidad acá? El límite de la función f cuando x tiende a x0 es el valor de la función f en x0. ¿Se dan cuenta? Cuando la función es continua en x0, mírenlo así ahora como límite, el límite de esta función, cuando x tiende a x0, va a ser el valor de la función en x0. G es continuo en x0, es esta definición. Ahora mírenlo con el límite. El límite de la función g, cuando x tiende a x0, es el valor de la función esa en x0. Ahora vamos con la función suma. El límite, esto vuelve a ser una función. La suma de dos funciones es una función. Entonces el límite de esta función va a ser igual al valor que toma la función en x0. Entonces, ¿qué es lo que nos está contestando esta igualdad con respecto a la función suma? ¿Cómo es la función suma en el punto x0? Es continuo. Continuo, eso está contestando. Por lo tanto, la función suma f de x más g de x es continua en el punto x sub 0 de D, que era lo que queríamos probar. ¿Estamos, chicos? Es continuo en el punto x sub 0. Entonces, fíjense cómo voy. Este es el enunciado. Yo muchas veces no tomo todas las propiedades juntas. Entonces, acá
simplemente lo que he tomado es la propiedad I que aparece ahí, ¿sí? Entonces lo enuncio el teorema y digo, f y g funciones de n variables definidas en un abierto D de R a la n. Si f de x y g de x son continuos en el punto x sub 0 de D, entonces la función suma también es continua en x0 de D. ¿Sí? Eso es lo que dice acá, nada más que entonces acá le voy a agregar para que esté más, a veces escribir tanto, esperen un ratito, la función para que quede más clarito, lo voy a agregar acá, es lo mismo, nada más que le voy a agregar. Entonces, la función f de x más g de x es continua en el punto x sub 0 de D. ¿Sí? Entonces empezamos las hipótesis f y g, funciones de n variables, definido en el conjunto abierto D de R a la n. Esta es la que más importa. F de x, g de x son continuas en x sub 0 de D. Pero esto lo saco del enunciado. Por eso, si ustedes no ponen el enunciado, es error. F de x, g de x continua en x0. La función suma es continua en x0. Y empiezo con las hipótesis. ¿Bien? Al ser f continuo vale esto, al ser continuo vale esto, por propiedad de los límites, y digo, el límite de la función suma es la suma de los límites. Por ser f y g continuo en x0, cada uno de estos sumando vale esto y vale esto. Y ahí he probado la continuidad. ¿Estamos? Bueno, eso mismo está acá. ¿Lo ven? Está todo. ¿Ven? F y g continuo en x0. Están todas las propiedades, ¿ven? F y g continua en x0, la función suma es continua en x0, al ser continua f y g vale esto, por propiedad de los límites, el límite de la suma de los límites, y esto es esto y esto es esto. ¿Por qué? Porque f y g son continuas. Y ahí probamos que la suma es continua en x0. Están demostradas todas las propiedades, chicos. La función suma es continua, la diferencia es continua, el producto es continuo, constante por función continua, y el cociente se le agrega la condición de que g de x0 debe ser diferente de 0. ¿Sí? Bueno, muchas veces les pido que enuncien, que prueben que el producto de dos funciones continuas es continuo. No les pido la demostración de todas juntas, les pido una sola de ellas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Están todas demostradas. Bueno, vamos a los teoremas adicionales. Esto ya me había adelantado un poquitito la clase pasada, en el caso de los límites, cuando les dije que los límites de las funciones polinomiales se pueden evaluar por sustitución directa. ¿Y eso es por qué? Porque las funciones polinómicas son continuas. Lo mismo que el caso de las funciones racionales. Al ser las racionales continuas en todo su dominio, entonces los límites de esas funciones se pueden evaluar por sustitución directa. Bueno, ahora ya estamos más en condiciones de poder ver mejor esa propiedad de sustitución directa porque estamos avanzando con la continuidad. En el caso de las polinomiales, ¿sí? En el caso de las polinomiales lo vimos la clase pasada. Las polinomiales se forman por combinaciones de estos tres tipos de funciones. La X, la Y y la C. A la X le hemos llamado la f de xy, a la Y la g de xy, y esta es la función constante, ¿sí? Donde aplicando la definición epsilon delta hemos visto que cada una de esas funciones son continuas y se evalúan por sustitución directa. ¿Estamos? Entonces, como los polinomios se forman por combinaciones de esos tres tipos de funciones mediante las operaciones de suma, diferencias y productos, cuando uno dice, por ejemplo, x cubo por y cubo más y a la cuarta menos 3x por y más x cubo, en realidad está haciendo combinaciones de esos tres tipos de funciones a través de las operaciones suma, diferencias y productos. ¿Estamos? Ahora, como ya hemos avanzado un poco más, cada una de esas funciones son continuas.
Entonces, aplicando sucesivamente las propiedades de los límites y las propiedades de las funciones continuas, llegamos a que todos los polinomios son continuos en los reales y la función racional es continua dentro de su dominio. ¿Estamos? Bien. Y bueno, este es el caso de la racional, ¿ven? La racional consideramos que es un cociente de dos funciones que son polinómicas, y al ser por el apartado A las polinómicas continuas, un cociente de funciones continuas, donde además el denominador no puede ser cero. ¿Sí? Entonces, en el caso de las funciones racionales son continuas en el punto. Entonces, ahora se lo ve más clarito. Al ser las funciones polinómicas continuas, los límites de las funciones polinómicas se evalúan por sustitución directa. Al ser las racionales continuas en todo punto de su dominio, los límites de una función racional se lo evalúan por sustitución directa. Y hay otro listadito más que yo me he adelantado la clase pasada al decirle que otro tipo de funciones son continuas en todo punto de su dominio. Eso lo han visto en análisis 1. Las algebraicas en general, las irracionales, que cuando aparecen los radicales, ¿no? Y todas las trigonométricas inversas, todas esas son continuas en su dominio. Las logarítmicas y las exponenciales. Entonces, en todos esos tipos de funciones que sabemos ahora que son continuas, los límites se evalúan por sustitución directa. ¿Sí? ¿Qué significa? Calcularlo al límite de esa función evaluando el valor que toma la función en ese punto. Y ese es el concepto de continuidad. Permítanme que vuelva un ratito a la definición de continuidad. Acá, decir que f es continuo en x0, tenemos que el límite de f de x para x tendiendo a x0 es igual a f de x0. Vista desde el punto de vista del límite, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el límite de esa función, cuando x tiende a x0, va a ser el valor que toma la función en el punto x0. Y eso es sustitución directa. ¿Estamos? Bueno, entonces, cada vez que las funciones sean continuas, que estén dentro de este listadito de funciones, los límites los calculamos por sustitución directa. ¿Por qué? Porque esas funciones son continuas en todo punto de su dominio. Y acá vienen las funciones compuestas. Las funciones compuestas, así como hablamos de la función suma, de la función diferencia, de la función producto, de la función cocientes, eso es el álgebra de funciones. La suma de dos funciones vuelve a ser una función. El producto de dos funciones vuelve a ser una función. Y así. Y otra manera de operar con las funciones es la composición de funciones. Este tema lo voy a me voy a apoyar en lo que han visto en una variable. ¿Sí? Este tema lo vamos a volver a ver cuando veamos el tema de derivadas. Bueno, acá tenemos esta función compuesta que resulta de componer la función f, que va a ser función de una sola variable, como dice acá, y la función g, que es función de n variables. Y esta es la función compuesta. El hecho que el dominio de esta función compuesta va a ser los x que pertenecen al dominio de g y los g de x que están en el dominio de f. Acá la única diferencia con respecto a lo que han visto en una variable es que la g es función de n variable, pero el concepto es el mismo. El dominio de esta función compuesta, f compuesta con g, vuelvo a repetir, van a ser los x que están en el dominio de g y los g de x que están en el dominio de f. Ese es el dominio de la función compuesta. Bueno, acá, fíjense, ahora llevándolo al concepto de continuidad, ¿qué decimos? Si la función dice g es continua en el punto x0, la función g es continua en el punto x0, y la f es continua en g de x0, entonces la función compuesta va a ser continua en x0. Bueno, nosotros de esto lo que precisamos que ustedes se acuerden lo siguiente, que la composición de funciones continuas vuelve a ser continua o es continua. Las composiciones de funciones continuas son continuas, ¿sí? Es decir, fíjense, acá en esta función compuesta, la g es continua en x0 y la f es continua en g de x0. Entonces la función compuesta va a ser continua en x0.
Veamos los ejemplitos. Fíjense, esta es la función f, que es e elevado a la x menos y. Resulta ser de que esta función es una función compuesta, que resulta de haber compuesto la función exponencial y la función polinómica. Resulta ser de que las dos funciones componentes, tanto la exponencial como la polinómica, son continuas en todo punto de su dominio. Entonces la función compuesta va a ser continua en todo punto de su dominio. Acá, la función h, fíjense en cómo está formada. Está compuesta por la función coseno y la función racional, esta que está acá. Esto es una función continua. Resulta ser de que cada una de las funciones componentes son funciones continuas. Entonces la función compuesta es continua en todo punto de su dominio. En este otro caso, resulta de componer la función logaritmo y fíjense lo que es el argumento de la logarítmica. Es una función polinómica. Entonces la función compuesta esta resulta ser la composición de dos funciones componentes que son continuas. Entonces la función compuesta es continua. Dicho de otra manera, la composición de funciones continuas es continua. Y eso es lo que necesito que se acuerden. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, después voy a volver un poquitito a estos ejemplos como para explicarles algunos, y yo quiero aplicar, enseñarles cómo vamos a trabajar con la continuidad. Bueno, voy a tomar este apartado C de este ejercicio I, el apartado C, que yo ya lo he copiado acá para no estar con el tiempo. Acá está. Este es el apartado I, ¿ven? Este es el apartado C. Bueno, entonces, esto es una función definida en rama. Entonces, para los xy que caen acá, está definida por esta ecuación. Y para los xy que caen acá, está definida, va a ser constantemente igual a 0. Entonces, empezamos con el dominio de esta función. Acá el enunciado pedía que analicemos la continuidad, la continuidad de la función. ¿Sí? O sea, en todo el dominio está pidiendo. Acá, entonces, empezamos, lo primero que hacemos es dar el dominio de esta función. Entonces, el dominio de esta función va a ser, fíjense, está definida, cuando los xy caen acá, está definida por esta ecuación. Esto que está acá está tomando todos los puntos que están adentro del elipse, fíjense, es una elipse centrada en el origen, y semieje mayores está en la dirección del eje Y, que vale 2, y el eje menor vale 1. Entonces, para todos los puntos que están dentro del elipse y sobre la elipse, está definida por esta ecuación. Y para todos los puntos que están fuera del elipse, la función es constantemente igual a 0. Entonces, el dominio de la función, ¿quién va a ser? A ver. Todo R2. R2. Es todo R2. Bien. Entonces ahora tenemos que analizar la continuidad de esta función. Pues se analice la continuidad. Cuando dice ahí, ya me está diciendo que lo analice en el dominio, en todo el dominio. Entonces, empezamos por parte. Voy a tomar un punto x0 y 0 estrictamente en el interior, acá. ¿Sí? Me paro ahí. Entonces, tomo un x0 y 0 tal que 4x0 al cuadrado más y0 al cuadrado sea estrictamente menor que 4. Me paro dentro del elipse, chicos. ¿Estamos? Entonces, ya sé que si estamos estrictamente adentro del elipse, la ecuación de la función es esa. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y ahí me apoyo en lo que decía acá. Fíjense, voy a volver un poquitito con la teoría. ¿Qué habíamos dicho?
el apartado A y B, que las funciones polinómicas de n variables son continuas en cada punto de R a la n, y la función racional es continua en todo punto de su dominio, pero esta es la que voy a usar ahora, ¿sí? Entonces me vengo acá, ¿y qué tenemos? Cuando el punto cae estrictamente dentro de la elipse, la ecuación de la función es esta polinómica. ¿Y cómo es, si la función es polinómica, cómo son las funciones polinómicas? Que son continuas en todos los puntos de su dominio. Claro. Por lo tanto, f ahí es continua en todo x0 y 0, tal que 4x0 cuadrado más y0 cuadrado es menor que 4, por ser f polinómica. ¿Estamos? Y no tengo ni siquiera que ponerme a aplicar los reiterados, los caminos, ni nada. Sigamos. Ahora tomo otro punto estratégico. Ahora lo voy a tomar con otro colorcito. Voy a usar acá. Entonces ahora digo, a ver, con otro color. Entonces vengo ahora y lo tomo afuera el punto. Vengo acá, acá, x0 y 0. Entonces me paro fuera del elipse. Entonces digo, este punto x0 y 0, tal que 4x0 cuadrado más y sub 0 cuadrado sea estrictamente mayor que 4. Y ahí es la función constante. La función constantemente vale 0. Entonces, ¿cómo va a ser la función? ¿Va a ser continua? Continua. Continua. F es continua en todo x0 y sub 0, tal que, ahí digo tal que 4x0 cuadrado más y0 cuadrado es estrictamente mayor que 4. ¿Y por qué es eso? Por ser f Constante. con función constante. Y voy a justificar. ¿Estamos? Bien. Y ahora voy a tomar otro colorcito, porque ahora voy a tomar otro punto estratégico. Este color, no, justo está con el azul, a ver qué otro color más tengo, a ver, morado, este. Entonces ahora me voy a parar ahí en la frontera, en la elipse, en la curva, y ahí lo voy a tomar al x0 y 0. ¿Sí? Entonces digo, venimos acá y decimos, el x0, ahora tomo un x0 y 0, tal que 4x0 cuadrado más y sub 0 cuadrado es igual a 4, porque me paro en la elipse, ¿lo ven? Entonces, empezamos con las condiciones, ahí sí, empiezo con las tres condiciones. La primera, f de x0 y 0, eso va a ser igual a ¿qué? Si estoy parado en la elipse, estamos parados en la elipse, ¿cuál de las dos ecuaciones tengo que tomar para un x0 y 0 que esté estrictamente sobre la curva? ¿Cuál de las dos? 4x. Eso, entonces eso va a ser f de x0 y 0, va a ser, tomando la de arriba, va a ser, no lo veía, va a ser 4x0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. ¿Estamos todos? Pero esto va a ser igual a ¿qué? Igual a 4. Entonces, ¿qué veo? Que la primera condición se cumple. Se cumple. Vamos a la segunda, que es la del límite. Estoy aplicando las tres condiciones. ¿Estamos? Y entonces decimos acá, límite para f de xy, cuando el xy
tienda al x0 y 0, y acá voy a hacer lo equivalente a los límites laterales. ¿Por qué? ¿Por qué lo equivalente? Porque fíjense, me puedo acercar al x0 y 0 por los puntos interiores de la elipse, por acá. Voy ahí. Entonces, ¿esto qué me dice? Que esto va a ser igual al límite para xy tendiendo al valor x0 y sub 0, donde ese punto xy va a ser tal que 4x cuadrado más y cuadrado es estrictamente menor que 4. De esa manera indico que me estoy acercando a ese punto por adentro de la elipse. ¿Se entiende? Al acercarme por dentro de la elipse, ¿qué ecuación tengo que tomar para la función f? Si estoy por interno a la elipse. La primera. La primera. Entonces esa es la que tengo que poner acá. Entonces acá voy a poner 4x cuadrado más y cuadrado. Bien. Y ahora, para calcular este límite, donde la función es polinómica, ¿qué es lo que les dije yo? Cuando las funciones sean polinómicas, esos límites se van. Sustitución directa. ¿Estamos? Entonces esto va a ser 4x0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. Pero esa expresión es igual a ¿cuánto? Ya lo tengo acá. A 4. A 4. Bien. Entonces, ese límite existe y vale 4. Ahora, nos vamos a acercar al x0 y 0. Pero por fuera. Pero por fuera. Bien el compañero, ¿no? Tomo otro colorcito que lo distinga. A ver, me voy a acercar por acá. ¿Se entiende? Por acá. Entonces, por eso tomo ese límite. Entonces, ahora digo, límite, le vamos a dar más fuerza, para xy tendiendo al x0 y 0. Pero donde ese xy es tal que 4x cuadrado más y cuadrado es estrictamente mayor que 4. ¿Qué ecuación tomo para la función f acá? Si ya me acerco. La de 0. La de Es 0. 0. Ahí tomo 0. Entonces el límite de 0, como es una constante y es continua la función constante por sustitución directa, pero la sustitución directa lleva al valor 0. Límite de una constante es la misma constante. Bueno, y como estos son los equivalentes a los límites laterales, ¿qué concluyo con respecto al límite de la función f de xy? Que existe, pero que no son iguales. Claro, cada uno de esos límites existe. Ahí hay un compañerito. A ver. Cada uno de esos límites existe, es cierto, pero son diferentes. Entonces, estos son distintos. Son distintos. Y entonces, ¿qué concluyo? Ahí tengo que concluir. Por lo tanto, ¿qué concluyo con respecto al límite? No existe. No existe. Exactamente. No existe el límite de f de xy para xy tendiendo al valor x0 y 0. ¿Sí? Bien. ¿Y qué concluyo con respecto a la continuidad de esa función en los puntos de la curva? Es discontinua, no evitable. No evitable. Entonces, por lo tanto, acá concluyo que f es discontinua, no evitable o inevitable, como les guste. Finita. Claro, es discontinua, no evitable. ¿En dónde? Tengo que decir dónde, porque acá no me dice que analice la continuidad del ejercicio. Entonces tengo que decir dónde. Es discontinua, no evitable en los puntos X0 y 0. x0 y 0, tal que, pero no es cualquier x0 y 0. ¿Dónde están los puntos? 4x
4x0 cuadrado más cuadrado y 0 cuadrado es igual a 4. En los puntos de la curva. Bien. Ahora tengo que concluir con respecto a todo. ¿Qué habíamos visto? Acá en la primera parte ya habíamos visto que la función es continua para todos los puntos interiores de la elipse. Es continua para todos los que están afuera y es discontinua para todos los de la elipse, los que caen en la curva. Entonces, haciendo una conclusión general de todo el ejercicio, ¿qué voy a decir? Que la función f, vamos a usar este colorcito, entonces, ¿qué voy a concluir? Que f es continua para todo x0 y 0. x0 y 0 perteneciente al dominio de la función f, excepto, esperen que vos ponga bien esto, se me va la mano. Ay, excepto para los x0 y 0 tal que 4x0 cuadrado más y0 cuadrado es igual a 4. Esa es la conclusión. ¿Estamos todos, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Porque el ejercicio dice analice la continuidad. No me dice en el punto 5, 3, 2, 1, no. Analiza la continuidad y me está diciendo en el conjunto de puntos. ¿Estamos? ¿Y dónde la voy a analizar? En todo el dominio de la función. Ahí lo voy a analizar. Entonces, ya estamos viendo que esta función va a ser continua en todo punto de su dominio, excepto en los x0 y 0 que caen sobre la curva. Eso es lo que estamos concluyendo. Bueno, el otro ejercicio que yo les voy a hacer es el II. A ver, yo ya los he escrito acá. Ya les muestro cuál. Y después voy a volver a alguno de estos. A este lo voy a hacer, ¿sí? Estos están en el práctico también, ¿no? Porque estos son todo ejercicio del libro de teoría, que yo los he pasado a la parte práctica y que les he marcado también para que hagan en el trabajo práctico de la semana que viene, sería este. Bueno, entonces vamos al II, ese ejercicio. Para el que es este, que yo por razones de tiempo ya he dibujado el dominio, ¿no? Entonces, esta es otra función definida en rama, ¿lo ven? Está definida por esta ecuación cuando x distinto de 0, 0 y constantemente vale 0 para los x igual a 0, 0. Si se les pide que grafiquen el dominio, que generalmente le vamos a pedir eso, fíjense, en definitiva el dominio de la función es todo R2, es todo esto que está acá que yo les he rayado. Bueno, entonces, y yo creo que el I ya creo que pedía en el origen, vamos a ver, sí, porque en el apartado I, desde el A al H, estudie la continuidad de las funciones indicadas. En los apartados justo del I al L, que analizan la continuidad en el origen. Acá ya está pidiendo en el origen, ya me dice un punto particular. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar la continuidad en el origen. Entonces vamos acá. Vamos a cambiar de colorcito. Vamos a ir al verde. Entonces tenemos que analizar en el 0, 0. Ese es el punto en cuestión. Entramos con las tres condiciones. ¿Se acuerdan? Así lo vamos a hacer en la parte práctica. La definición es una función de dos variables. La definición dice que el límite de f de xy para xy tendiendo a x0 y 0 tiene que ser igual a f de x0 y sub 0. Eso es la definición de continuidad de una función en un punto. Esa definición implicaba las tres condiciones. La 1, la 2 y la 3, que ya le he aplicado en el ejercicio anterior. Vamos a la primera. F de 0, 0. ¿Cuál de las dos ecuaciones tengo que tomar? ¿La primera o la segunda? Para evaluar el valor que toma. La segunda. F de 0, 0 constantemente vale 0. Entonces se cumple la primera condición. Vamos a la segunda, que es la del límite. Dice límite de f de xy para xy tendiendo al valor 0, 0.
¿Estamos hasta ahí todos? Por adentro y por afuera sería. Claro, entonces esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al límite para xy tendiendo al valor 0, 0 de la función. ¿Cuál es la que tengo que tomar ahí? La primera. La primera. La primera, porque tiende. Acuérdense que el límite tiende, pero no lo toma al punto. Entonces tengo que ir a la primera. Entonces acá va a ser 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, y acá caemos en lo que me decía el compañero. La única forma de probar la existencia del límite doble es con la definición rigurosa. Ahora, nosotros hemos seguido procedimientos alternativos para ver la no existencia del límite. Entre esos procedimientos alternativos hemos visto límites usando caminos y los límites sucesivos reiterados, que son casos particulares de camino. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más hemos dicho? También podíamos usar, en el caso de ser funciones racionales, que veamos que se puede hacer la sustitución directa, en el caso de las polinómicas o en el caso del listadito de funciones que eran continuas, podemos aplicar la sustitución directa. ¿Estamos? Y había algunos casos que al aplicar la sustitución directa nos llevaba a una forma indeterminada, pero veíamos que factoreando, cancelando factores comunes, podíamos salvar esa indeterminación y evaluarlo al límite por sustitución directa. Todos esos procedimientos hemos visto en la clase pasada. Bueno, acá la sustitución directa nos va a llevar al 0 sobre 0, pero tampoco podemos ni siquiera factoriarlo para tratar de eliminar la indeterminación, tampoco va ese procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es usar caminos, ¿sí? ¿Qué caminos voy a usar? En este caso, vamos a ver, ¿qué caminos voy a usar? Y voy a usar las rectas que pasan por el origen de coordenada. Y igual a m por x, con x distinto de 0. ¿Sí? Bueno, a ver si puedo hacer, no les quería marcar el otro día. En realidad, son las rectas que pasan por el origen de coordenadas. ¿Sí? Vamos a poner otro color a la recta, me parece. Esa. ¿Sí? Esa, vamos a usar otra. Son las rectas que pasan por el origen. Ufa. No, si es complicado el tema acá. Vamos a graficar otra. Oh, sí, lleva su tiempito esto. Bueno, son rectas que pasan por el origen de coordenadas. ¿Sí? Ahí les dibujo dos nada más. Ustedes que tienen más tiempo lo pueden hacer en sus casas. El hecho es que pase por el origen de coordenadas. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Evaluábamos el valor que toma la función para puntos de la recta, ¿sí? Ustedes pueden tomarlo reiterado también si quieren, pero yo voy directamente a estos caminos. F de x, donde dice y, ponemos mx. Y vamos a la ecuación de la función. ¿Cómo va a quedar esto, chicos? 2 por, a ver, díctenme. 2 por mx al cuadrado. Exactamente. ¿Y el denominador cómo va a quedar? X al cuadrado más m al cuadrado por x al cuadrado. Bien, ¿qué hago ahora? Tengo que arreglar esto. ¿Qué cancelo? El numerador tenemos x cuadrado, ¿sí? Lo voy a poner acá al 2m cuadrado. Acá. Y en el denominador sacamos factor común. Exacto. X al cuadrado me queda 1 más m al cuadrado. Y entonces va a quedar 2m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Me siguen todos? ¿Qué hacemos ahora? Volvemos al límite. A este límite tenemos que volver. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? El límite. Entonces tenemos límite para xy tendiendo al valor 0, 0 de la función 2y cuadrado, sí señor, sobre
X cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué les he dicho yo acá? Cuando ustedes hacen esto, esto le queda en términos de una sola variable, la variable X. ¿Se acuerdan? Entonces, por ello pongo límite para X tendiendo a hacerse 0 de 2m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. Y acá el límite, esto es constante para la variable X. Entonces el límite de una constante es la misma constante. Y esto va a dar 2m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué concluyo con respecto al límite? Que eso es lo que me interesa. ¿Qué va a pasar acá? ¿Se acuerdan que la clase pasada le vaya dando valores diferentes a m, va a ser diferente el resultado? Claro, el límite va a ir dando distintos valores. ¿Lo ven? Si le doy m igual a 1, m igual a 3, esta expresión va a ir dando diferentes valores. ¿Lo ven todos, chicos? Entonces, si m igual a 1, lo vimos en la clase pasada, si m igual a 1, ¿cuánto va a quedar esto? 2 en el numerador y en el denominador 2. 2 sobre 2 va a dar 1. Si m igual a 2, ¿cuánto va a dar esto? Va a dar otro valor distinto. 4 quintos. Sí, va a dar otro valor distinto, estoy seguro. ¿Lo ven? Si le doy negativo, lo mismo, va a dar otro valor. ¿Y qué va a pasar con respecto al límite? El límite iría dando distintos valores. Entonces ahí contradecimos la propiedad de unicidad del límite. Entonces, ¿qué concluyo con respecto al límite? Que no existe el límite de f de xy para xy tendiendo al valor 0, 0. No existe el límite. Y entonces, ¿qué concluyo con respecto a la continuidad de la función? ¿Qué se concluye con respecto a la continuidad de la función? Por lo tanto... Es discontinuo no habitable en ese punto. Claro, f es discontinua, f es discontinua no evitable en el 0, 0. En 0, 0. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Nada? Bueno. Fíjense, yo acá no lo he usado, lo reiterado. Es cierto, cuando ustedes tengan un ejercicio de límite, lo van a ver con Adriana, en el práctico. Adriana va a empezar con los caminos, con los reiterados, va a seguir un orden, que siempre lo seguimos. Con los reiterados, va a seguir con otro camino particular y así sucesivamente. Pero acá, este ya es un límite que por la forma de la expresión, yo ya la estoy viendo, que si tomo este camino, ya veo que el límite no va a existir. Si ustedes ven eso, eviten aplicar todos los otros procedimientos y vayan derecho a ver este directamente. No es necesario que empiecen con lo sucesivo y toda esa historia. ¿Se entiende? O sea, empezamos con lo sucesivo cuando no es tan evidente de buscarle un camino. Entonces, calculamos un sucesivo, me da un valor, calculo el otro sucesivo, me da el mismo valor. ¿Qué les dije yo ahí? Si quiero pararlo al ejercicio, tendría que contestar en condicional o potencial. Si el doble existiera, debería tomar ese valor común. Pero no lo van a cortar al ejercicio, van a seguir con los caminos. Y ahí van a tomar un camino, le sigue dando el mismo valor, toma otro camino, le sigue dando el mismo valor. Entonces, ¿qué van a concluir? Si el doble existiera, debería tomar ese valor. Ahora, como es el caso de estos ejercicios típicos, donde ya veo por este tipo de expresión que si yo tomo este camino, voy derecho con estos caminos y ya veo que el límite no va a existir. Y ahí sí, lo paro al ejercicio y digo, el límite doble no va a existir. Y para el caso de continuidad, al no cumplirse la segunda condición, ya concluyo que es discontinua y es discontinua no evitable en ese punto. Por camino podría tomar y igual a x al cuadrado también, ¿verdad? Sí, nada más que no sé si lo vas a llegar a ver con igual a x cuadrado. ¿Entendés? Vos podés tomar la condición de que el camino pase por el punto. Te puedo tomar la cúbica, cualquier camino, cualquier curva que pase por el punto.
Ahora, no sé si con y igual a x cuadrado vas a llegar a ver la no existencia, lo tendrías que probar. Yo acá con y igual a mx lo veo clarito, ya la veo y no existe. ¿Entendés? Muchas veces les va a costar un poquitito hasta que le encuentren a la curva. Y si no la encuentran por X motivo, está bien contestar. ¿Me entienden? Si no la encuentran, tiene que concluir si el doble existiera, debería tomar ese valor. Pero no están diciendo que existe. Supongamos que no se dan cuenta de cuál es el camino, porque a veces por ahí depende de la expresión que tengamos como ecuación de la función. Capaz que les cuesta un poquitito encontrar, capaz que hay otro compañero que lo encontró y le ha pegado, y algunos de ustedes no. Entonces, está bien si llegan a contestar, si el doble existiera, debería tomar ese valor. Está correcto. ¿Estamos? No están diciendo que existe. Ahora, si el compañerito agarró y le pegó al camino y ve que no existe, él tiene que concluir que no existe. Es correcto eso. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos, ahora voy a tomar este que es del apartado J, que es muy típico, y es este que está acá. No, se me olvidó. Se ha ido abajo. Ufa. A ver, el que voy a tomar ahora, y después voy a volver a explicar algunos de estos que ya están hechos. El J, es el que voy a tomar ahora, ¿sí? Que está en el documento y que también está en el práctico. Para el práctico les he marcado otros. Que lo haga la profe, con trabajo, con la colaboración de ustedes, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos al J, Entonces, a ver, chicos, necesito que me digan cuál es el dominio de la función. Es una función definida en rama. Está definida por esta ecuación si x es distinto de 0, 0. Y toma esto para x igual a 0, 0. ¿Cuál es el dominio de la función ahí? A ver. Chicos, ¿están ahí? La única restricción que tenemos es el argumento del logaritmo, ¿verdad? No, pero fíjate que está elevado al cuadrado. Claro. ¿Sí? Todo R2. Todo R2. Todo R2. Si no, si fuera como dice el compañero, ojo que tienen que tener en cuenta lo que está acá y lo que está acá. Pero acá dice logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1. Yo ya estoy viendo cuando x igual a 0. Esto no va a tener problema en ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Claro. Entonces, va a estar definida cuando x sea 0, 0 por esta expresión y cuando x sea distinto de 0, 0 por esto. Entonces el dominio, como dice el compañero, es todo R2. Si le llega a decir... que analicemos la continuidad en el origen, ¿verdad? Claro, pedía en el origen. Si le llega a pedir la gráfica del dominio, es como esta que estaba acá, que ya no la hice yo, ¿no? Bueno, entonces, acá hay que analizar la continuidad también en 0, 0. Vamos a cambiar el color. Esto, en 0, 0. En 0, 0. Primera condición, f de 0, 0, chicos. El valor que toma la función en 0, 0. ¿Cuál de las dos tengo que tomar? ¿La primera o la segunda? Segunda. La segunda. Y nos vamos acá. Logaritmo neperiano de 0 más 0 y más 1. Y logaritmo neperiano de 1 va a ser igual a 0. 0. O sea, la primera condición se cumple. Vamos con la segunda, que es el límite. Tenemos límite de f de xy para xy tendiendo al valor 0, 0. Y esto va a ser igual al límite para xy tendiendo al valor 0, 0. ¿Y qué tomo como ecuación de la función? La primera. La primera. Entonces acá voy a poner 2 elevado a la x más y menos x por y más 1. Y eso es igual. Chicos, los que han llegado tarde, registren la asistencia en el aula virtual, en el objeto asistencia. ¿Estamos? Todos los que han llegado tarde. Yo, no obstante, lo voy viendo acá, ¿no? Les aclaro que lo mismo lo veo quienes asisten. Así que, pero bueno, eso es para el cómputo luego que
final que hagamos. Así que, por favor, los que han llegado tarde, no se olviden de registrar la asistencia. ¿Qué hago acá? Y ahora me paro acá. A ver, esta es una suma de funciones. ¿Lo ven? Esto es suma de funciones, que vuelve a ser una función. Y esa suma está compuesta por ¿qué funciones? ¿Esta qué tipo de función es? Es una exponencial. Esta es una polinómica y esta la polinómica también porque es la función constante. Estos tres tipos de funciones, ¿cómo son de acuerdo al listadito que yo les he dado hace rato? ¿Cuáles son continuas? Las algebraicas en general, las polinómicas, a ver, ¿qué más? Díganme. Exponenciales. Las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas, la trigonométrica inversa, dentro de su dominio. Entonces ahora viene la pregunta del millón. Para calcular este límite, ¿es necesario que haga reiterado, haga camino, haga, qué sé yo, la epsilon delta, que es más complicado? ¿Qué hago acá para calcular este límite? Sustitución. Sustitución directa. ¿Estamos? Porque si bien es cierto, esto es una exponencial, que es una función compuesta, pero resulta de componer dos funciones que son continuas, la exponencial y la polinómica. Esta es continua y esta es continua. La suma de tres funciones continuas por las propiedades de las funciones continuas vuelve a ser continua. Entonces vengo acá y hacemos sustitución directa. Y la sustitución directa va a dar 2 a la 0 menos 0 más 1. ¿Cuánto da eso? 2. 2. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el límite existe y vale 2. Voy a la tercera condición. Se cumple. O sea, la segunda se cumple. ¿Lo ven? Y voy a la tercera condición. La tercera condición, ¿qué estoy viendo ahí? Que el Que son f, diferentes. F de X, F sí, de 0, 0. es distinto Al límite de X y tendiendo a 0, 0. exactamente, f de xy para xy tendiendo al 0, 0. O sea, la tercera no se cumple. Bueno, entonces ahora yo les pregunto a ustedes, tengo que concluir con respecto a la continuidad. ¿Qué concluyo con respecto a la continuidad de esa función? Que es discontinua, evitable. Claro, f es discontinua. ¿Cómo es la discontinuidad? Evitable. Evitable. ¿En qué punto? En 0, 0. Y si es discontinua evitable, ¿qué puedo hacer con la función para hacerla continua? Redefinir la función. Entonces voy a eso. Entonces redefinimos la función. Entonces, al redefinir la función, entonces decimos, la función g de xy va a ser igual a la función f, que la función f era 2 elevado a la x más y menos eso, dícteme usted porque yo xy más y más 1, si xy es distinto del punto 0, 0. Ajá. ¿Y qué pongo acá? Y 2. 2. Sí. X es igual a 0, 0. 0. Ahí le hemos redefinido a la función y la función que es continua en 0, 0. ¿Estamos hasta ahí todos, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una consulta. Cuando Sí. redefinimos, ¿podemos redefinir cualquier rama? ¿Podríamos ver, por ejemplo, el de arriba, restarle para que sea igual a 2? No. ¿Cómo se redefinen las funciones continuas? Justamente en el punto, en el punto que vos tenés el problema, que es en este. ¿Cómo se redefine la función? Va a ser la primera ecuación como estaba dada en la función f para lo x distinto de 0. Y cuando xy sea igual a 0, le tenés que asignar el valor del límite. No hay otra. ¿Entendés? Entonces ahí Bien, vos redefinís y pasás a una nueva función que va a ser continua ahí en el 0, 0. ¿Estamos? Bueno, y por
último voy a hacer este apartado 3, que no es del apartado 3, 3, ejercicio 2, es del apartado 3i, ejercicio 2. Todo están en la página 8. Ahí está, ¿ven? Es esta. Bueno, yo ya les he dibujado, acá les he traído el dominio, ¿sí? Piden que analicemos la continuidad en el punto 3.2. Bueno, a ver, aunque yo ya le he traído el dominio porque... Uy, un compañerito recién está llegando. A ver. Entonces, el dominio de F. A ver, quiero que me digan ustedes. Va a ser el conjunto de puntos X y tales que... A ver, ¿cómo es el dominio? Esta es la función. Raíz de X menos raíz de 3. ¿Cómo? Y menos 2 sea distinto de 0. Ese es por un lado, pero falta algo más. ¿Qué está faltando? ¿Qué dice acá? Mayor que 0, profe. Mayor o igual que 0. X mayor o igual que 0. Y a su vez, y no puede tomar el valor. Ese es el dominio. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, yo ya acá lo he graficado, ¿lo ven? Dice X mayor o igual que 0. O sea, todo el lado derecho, toda la parte de los X positivo, incluido el eje Y, pero a su vez Y no es 2. Y no puede ser 2 porque está en el denominador. Entonces acá, de todo el eje Y, no está tomando ese punto, lo tengo que sacar, y toda la línea punteada. Porque todo esto que está en línea punteada, el Y vale 2 para todos sus puntos. ¿Me siguen todo el mundo? Sí, profe. Sí. O sea, el dominio es todo Sí, lo que profe. yo intenté rayar ahí, menos el hueco y todos los puntos que caen sobre la línea Y igual a 2. Por eso está punteada. ¿Estamos? Ese es el dominio. Bueno, entonces ahora pide que analicemos la continuidad en el punto 3.2. Entonces, vamos con la primera condición. F de 3.2. ¿Qué pasa con F de 3.2? ¿Existe? No existe. Entonces no existe. Porque 2 no, Y no puede valer 2. Claro, Y no puede valer 2. No está en el dominio de la función, pues no pertenece al dominio de la función. El punto 3.2 no pertenece al dominio de la función. Entonces esta no se cumple. No existe F de 3.2. Bien, vamos a la segunda condición. Vamos con el límite. Entonces ahora tenemos límite de F de XY para XY tendiendo al punto 3.2. Y eso va a ser igual a límite para XY tendiendo al punto 3.2 de, acá vamos a tener raíz de X menos raíz de 3 sobre Y menos 2. Bueno, resulta ser de que la sustitución directa nos lleva a qué cosa ahí. 0 sobre 0, la determinación. Claro, ahí va a llegar a 0 sobre 0. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, una forma de tratar este límite es aproximándonos al punto en cuestión, que es el punto este que es el 3.2, que está acá, por una forma de aproximarnos es considerar rectas que pasen por el punto 3.2, ¿sí? Ahí yo voy a considerar, vamos a considerar otro color, dicho sea de paso, igual a 2/3 de X, con igual a 2/3 de X, con X distinto de 3. No puede tomar 3. ¿Por qué? Porque Y no puede ser 2. ¿Estamos? Entonces estoy tomando, si tengo tiempo, a veces no quiero perder acá. En realidad es una recta que pasa por acá, ¿sí? Y nos aproximamos al punto, pero no lo tomamos. A ver si la logro dibujar. Yo no lo he querido hacer temprano porque si no se me ensuciaba con el dominio. Entonces en realidad es una recta, ahí está. ¿Sí?
Eso es lo que estoy haciendo. Tomando esa recta y aproximándonos al punto 3,2, pero por punto de esa recta. Entonces acá, ¿lo ven? Este es el punto 3,2. Entonces nos aproximamos por puntos de la recta, por ahí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vemos el valor que toma esta función para puntos de la recta. Entonces tenemos f de x 2/3 de x. ¿Sí? Entonces esto va a quedar raíz de x menos raíz de 3 sobre 2/3 de x menos 2. Esto lo puedo arreglar un poquitito y ponerlo así, como raíz de x menos raíz de 3 sobre, saco factor común 2/3 de x menos 3. ¿Sí? Para que dé 2/3 por 3 va a dar el 2 este de acá. Ahí lo arreglo un poquito. Y ahora vuelvo al límite. ¿Estamos, chicos? Ahora sí vuelvo al límite y digo, límite para xy tendiendo al valor 3, 2. Acá teníamos raíz de x menos raíz de 3 sobre y menos 2. Esto va a ser igual al límite para x tendiendo al valor 3, ¿sí? De raíz de x menos raíz de 3 sobre 2/3 por x menos 3. Va a seguir dando 0 sobre. Y eso va a dar, seguir dando 0 sobre 0. Bien por el compañero. Así me gusta que lo siga. Bueno, pero ahí yo estoy con el límite de una variable. ¿Qué se hace con esa indeterminación? A ver. Multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Del numerador. Del numerador. Bien. Entonces esto me va a dar límite para x tendiendo a 3 de raíz de x menos raíz de 3, eso es lo que tenemos en el numerador. Lo multiplico por el conjugado del numerador. O sea, la sustitución directa ahí falla, entonces hay que eliminar la indeterminación. Son las mismas técnicas. Hoy sonamos, se me empieza a mover la línea. Entonces ahora acá 2/3 de x menos 3 por raíz de x más raíz de 3. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno, resulta ser de que en el numerador, vamos a intentar borrar. Sonamos. Se vuelve a trabar esto. Ay, Dios mío. A ver. Vamos a intentar escribir. Sí, para mí que esto es la sincronización. Así hace cada tanto, ¿ves? A ver. Profe. Sí, te escucho. Y si lo deja, o sea, descansar, digamos, hasta que se termine de actualizar. Sí, para mí que es una actualización que hace cada tanto, y entonces hasta que se le pasa, se le va la tara, como dije yo. Sí. Claro, no lo fuerce, digamos. Sí. Bueno, veamos, ya se le pasa, no sé, en algún momento cuando pongo modo texto se le va y vuelve a sincronizar, pero me da la sensación que por la sincronización que hace con la nube. Bueno, el hecho es, chicos, que acá, ¿qué es lo que hay que simplificar? Hay que cancelar, ahí está, ya se le ha ido. ¿Ah? Ya se le fue. Bueno, entonces ahora, voy a ver si puedo borrar. Sí, ahora sí. ¿Okay? Sí, en tema de las sincronizaciones. Voy a volver al color. Ahí. Bueno, entonces acá
¿Qué es lo que puedo? ¿Cómo lo arreglo ahora? ¿Cómo va a quedar el numerador? Sería x menos 3, profe. Claro, la diferencia de cuadrado. El numerador queda x menos 3. ¿Me siguen todo? Ahí sí, Sí, que profe. queda con el de abajo. Con el x menos 3 de abajo. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Cancelo este con este. Y ahora sí puedo evaluar el límite por sustitución directa. ¿Cuánto daría ese límite? En el numerador quedó 1 y el denominador queda 2/3. El hecho que el 3 lo puedo poner acá arriba y acá ha quedado raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3, o sea 4 por raíz de 3. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Sí, profe. 4 por raíz de 3. Bien. Pero fíjense, es larguito el ejercicio, ¿no? El profesor lo he tomado. En ese caso he tomado un camino, claro, este es tan práctico. He tomado el camino que pasa por el punto, ¿sí? Y es este. ¿Estamos? Ahora voy a tomar otro camino que pase por, o sea, el límite a lo largo de ese camino existe y vale 3 sobre 4 raíz de 3. Pero no puedo concluir nada con respecto al límite doble. Ojito con eso. Ese es el límite usando un camino. Ahora voy a otro camino. Por ejemplo, voy a tomar el colorado ahora. Y ahora me voy a aproximar a 3 por la recta x igual a 3. Ahora con esto. ¿Sí? Digamos, nos vamos a aproximar al punto 3, 2, pero por puntos de la recta x igual a 3. ¿Lo ven? Estoy Sí. acá. Son dos caminos diferentes que pasan por el punto. Entonces ahora vengo por acá y vengo por acá. Esa es la historia. Entonces venimos acá y ahora decimos. Ahora estamos tomando la recta x igual a 3. ¿Sí? X igual a 3, donde ya sabemos que y no toma el valor 2, ¿no? Entonces decimos f de 3i, eso va a dar, era raíz de 3 menos raíz de 3. Acuérdense que la función era raíz de x menos raíz de 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí está. Raíz de x menos raíz de 3. Cuando x igual a 3 va a quedar raíz de 3 menos raíz de 3 sobre y menos 2. Raíz de 3 sobre raíz de 3 y sobre y menos 2. Y eso da 0. Entonces, obviamente, esto es una función de y. No se olviden eso, más allá que de 0. Entonces decimos límite. Ahora voy a tomar otro colorcito. Vamos a otro color. A ver, celeste. Y ahora decimos límite para xy tendiendo al valor 3, 2 de la función de dos variables, que era raíz de x menos raíz de 3 sobre y menos 2. Esto va a ser igual al límite, hemos dicho que está en términos de y, para y tendiendo a 2 de 0. Ha quedado 0. Y eso da 0. Bien. Y entonces, ¿qué pasó? A ver, ahora va la conclusión de ustedes. Distintos. Son distintos. Los escucho a todos. A ver, ¿lo ven? Este y este son distintos. Son distintos. Por lo tanto, F como es discontinua. discontinua, Inevitable. No evitable. no evitable o inevitable, que es lo mismo. Ufa. En el punto Exacto, 3, 2. siempre hay que decir en qué punto. Es En el discontinua. punto 3, 2. No evitable. Evitar. A ver, sí, se me va la mano. Evitable. En el punto 3. Ahí está.
¿Estamos? Bien, fíjense, interesante el ejercicio, ¿no? Re largo, por eso lo elegí. Este está en el práctico, ¿sí? Entonces ahí vemos que ya la función es discontinua. Acá ya sé que es discontinua. Ojo con eso también, ¿no? Acá mismo, de entrada, al no cumplirse la primera, f es discontinuo. En el punto 3.2. Ya sabemos que es discontinuo. Ahora entramos a analizar si es evitable o no evitable. Entonces vamos al límite. Y ahí tomamos los límites sucesivos, los dos caminos. ¿Me siguen, chicos? Entonces, a lo largo de la recta igual a 2/3 de x, da un valor. Y a lo largo de la recta x igual a 3, que es la colorada, da otro valor. Entonces el límite no existe y ahí la clasificamos a la discontinuidad. La discontinuidad es no evitable en el punto 3. ¿Estamos, chicos? Una consulta, profe. Sí. Ahí solamente estamos analizando la primera recta es la que pasa por el origen y la segunda es una recta vertical. ¿Sería Sí. así, digamos, el análisis que estamos haciendo? Exactamente. Vos, la condición de los caminos, tenés que tomar caminos que pasen por el punto. El que vos quieras, pero tiene que pasar por el punto. ¿Estamos? Esa es la condición. Ahora acá, viéndolo al ejercicio, yo veo que si tomo la y igual a 2/3 de x, que me da perfecto y da un valor. Cuando tomas x igual a 3, que es otra recta, es una recta, y pasa por el punto 3.2, ¿lo ves? Pasa, perfecto. Son como puntos de prueba próximo al punto de... Claro, entonces, exacto. La idea es mirarlo un poquitito al ejercicio para ver qué caminos te conviene elegir, ¿entendés? Entonces ahí yo solo hecho de verla con x igual a 3, ya estoy viendo que el límite me va a dar 0. Y tomando este otro camino me da otro valor, ¿ves? Entonces ya no existe el límite. Encontrando lo que sean diferentes, ya damos por descartado. Claro, ya está. Es discontinua, no evitable. Ya con el primer punto ya sabés que es discontinua. Ahora vos la querés clasificar, ¿es evitable o no evitable? F de 3.2 no existe, pero ¿por qué no se cumple esto? Porque 3.2 no está en el dominio de la función, por eso es discontinuo. Y de ahí entrar con el límite para ver si es evitable o no evitable. Bueno, y ahora voy a volver un poquitito a los otros ejercicios, ¿sí? Bueno, voy a volver un poquitito a los otros ejercicios que yo les había dicho, los dejo para el último. Bueno, acá me ha quedado esto que se está por llegar. Ay, no se borra. Sigue. Acá. Vamos a volver un poquitito a algunos de los ejercicios. Ahora sí voy a volver para atrás, que yo les dije voy a hacer algunos ejercicios y recién voy a volver atrás. Antes de dar las propiedades, estaban estos ejercicios. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, este que está marcado I, 2i, 3i, 4i, así como está el ejercicio, ¿qué tipo de función tiene el apartado I? Ahí pide que analicen la continuidad en el dominio de la función, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿este tipo de función, qué función es? Una polinómica. Polinómica. Primero me la clasifican, es una polinómica. Al ser polinómicas son continuas. Entonces, si a ustedes le están diciendo que analicen la continuidad en 0, 0 de una polinómica, ¿qué van a contestar? Se van a poner a hacer los caminos, los reiterados, van a querer hacer la epsilon delta si alguien quisiera hacerla. ¿Tiene sentido hacer todo eso? No. En función de toda la teoría que yo les he desarrollado, de las propiedades de las funciones continuas, ¿qué van a contestar? Pero tienen que justificar. No pueden decir sí. Sí, es continua. La función es continua en el punto 0, 0 por ser una función polinómica. Polinómica. Esa es la contestación. ¿Estamos claritos, chicos? Esa es la justificación. Esta, ¿qué tipo de función es? Racional. Y lo primero que van a hacer, van a dar el dominio. Acá sí tienen que dar el dominio. Acá también tienen que dar el dominio, ¿no? Tienen que decir todo R2. Esta es continua porque todas las polinómicas son continuas. Esta es una racional. El dominio es todo R2 menos los valores que igual a 0. Igual a 0. Como les piden que analicen la continuidad en 1, 1, ¿qué van a contestar ahí? Que la función 1 pertenece al dominio, por lo tanto es continua. Es continua en 1, 1. Por ser racional y como 1, 1 pertenece al dominio, pues ya lo van a dar al dominio ustedes. El dominio va a decir todo R2 menos
o todos los X pertenecientes a R2, tales que Y es diferente de 0, ese es el dominio. Entonces el punto 1, 1 está en el dominio, por lo tanto, y al ser una función racional, es continua en 1, 1. Porque todas las racionales son continuas en todo punto de su dominio. Esta es una trigonométrica. La trigonométrica, esta función trigonométrica es continua en todo punto de su dominio. Entonces este es un punto del dominio, entonces es continua. Esta, la logarítmica de X por Y en el punto EE. Acá también van a dar el dominio, ¿sí? Entonces van a decir, como es una función continua en todo punto de su dominio y este punto está dentro del dominio, esta función es continua. ¿Estamos claritos, chicos? Entonces, en estos ejercicios tienen que ser concretos. No es necesario que se pongan con los sucesivos, los caminos. Así, pero tienen que justificar. ¿Entienden? Vamos a este ejercicio, que ahora sí lo van a leer y lo van a ver desde otro punto de vista ahora. Esta es una función logarítmica. ¿Ven? El argumento es X cuarta más Y cuarta. ¿Cuál es el dominio? Acá está completito el ejercicio. ¿Ven? Analice la región del plano en la que la función es continua. Ahí no me dice exactamente en el 1, 1, 2, 2, analice la región del plano. Entonces ahí nos pide el análisis de continuidad de esta función en un conjunto de puntos que sería su dominio. Entonces lo primero que hacen es dar el dominio. Va a ser el conjunto de pares X tales que X cuarta más Y cuarta es estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Estrictamente mayor que 0. Entonces el dominio de esta función en realidad va a ser todo R2 menos 0, 0, 0. ¿Y qué van a concluir con respecto a la continuidad de la logarítmica, de esa logarítmica? ¿Qué van a concluir? Que la función es continua en todos los puntos de su dominio. De su dominio, como está ahí, ¿lo ven? Acá tienen la irracional, esta ya es una función de 3 variables. Lo primero que hacen, nuevamente piden que hagan el análisis de la función en todo, que determine en qué conjunto de puntos la función es continua, ¿sí? Entonces ahí está hablando de conjunto, no es puntual la continuidad, no es punto a punto, sino en un conjunto de puntos, que en este caso es el dominio. Entonces primero que hacen es dar el dominio, ¿sí? Como es una raíz cuadrada, todo el radicando es mayor o igual que 0. Y al ser un irracional, ya sabemos por la teoría que todas las irracionales son continuas en su dominio. ¿Estamos? Entonces esto es una función continua en todo punto de su dominio. ¿Sí? Y ahí vienen las propiedades de las funciones continuas, que ya lo hemos visto. Van todas las propiedades, chicos, ¿no? Y están todas demostradas. Bueno, esto de vuelta, y ahora vuelvo a estos ejercicios. ¿Ven? Que acá lo podemos ver ya de otra manera. Esta es vuelta, una función definida en rama, y esta ya es puntual. Acá ya me dice, analiza la continua al punto 8, 0. ¿Sí? Bueno, acá, en el caso anterior. Claro, acá no obstante se les va a pedir que den el dominio, chicos, ¿no? El dominio va a ser todo, sí, acá va a ser todo R2, ¿sí? Les van a pedir el dominio. Bueno, acá el H en 8, 0, la función está definida y toma constantemente el valor 2. Van al límite, toman la primera ecuación, ¿y cómo son estas dos funciones? Ahí vuelta el tema de la sustitución directa. ¿Se dan cuenta cómo todo va encadenado? Esta es una irracional, función irracional, y esta es una exponencial que sabemos que las dos son continuas. ¿Sí? Entonces son continuas en todo punto de su dominio. Por lo tanto, acá está pidiendo el 8, 0. ¿Esto tiene algún tipo de inconveniente en el 8, 0? ¿La función esta diferencia? No. Entonces, sustitución directa, el límite vale 1. Entonces, como este es diferente de este, la función es discontinua, evitable, porque existe, se cumple la condición 2. Redefinen la función, ¿sí? Para hacerla continua en el punto 8, 0. Y ahí la redefinen. ¿Ven? No sé quién me preguntaba recién el compañerito. Acá hay otro ejercicio, ¿ven? La función es h, la redefinimos como una g, que vale, está definida por la primera ecuación, como estaba la h, para los x distintos de 8, 0. Y vale el valor del límite cuando x igual a 8, 0. ¿Sí? Y ahí vienen todos los demás ejercicios. Bueno, y acá tienen para entretenerse, chicos, con todo esto. ¿Alguna preguntita con respecto a esto antes de dejar de... Lo que sí voy a dejar de grabar para que... no deja de compartir.